La mañana se abre con un aire denso en la colonia, casi como si el silencio mismo supiera que algo está a punto de quebrarse. Gabriel, con el semblante cansado y la mente llena de sombras, se despide de Isabel con una frialdad calculada, intentando que la distancia entre ellos se convierta en un muro infranqueable. Ella, que todavía guarda en su mirada la nostalgia de los días en que fue la secretaria de Jesús, intenta mantener la calma, lanzando pequeñas propuestas de pasar tiempo juntos, de recuperar una rutina compartida que, en realidad, nunca existió de verdad. Pero Gabriel no cede, cada palabra suya es una evasiva, cada gesto un recordatorio de que no está dispuesto a comprometerse, al menos no con ella. Su frialdad es tan evidente que Isabel siente un nudo en el estómago, una punzada que la acompaña incluso después de que él haya desaparecido por el pasillo. Se queda sola en la mesa del desayuno, buscando refugio en la taza de café y en las páginas del periódico. Y es precisamente allí, en la rutina más anodina, donde la vida le juega la carta más inesperada. Entre titulares de política y sucesos, sus ojos se detienen de golpe en una fotografía que la sacude hasta lo más hondo. Los de la reina posando sonrientes junto a un hombre al que la prensa presenta como el prometido de la familia. La sorpresa la invade primero como una duda, luego como una certeza incómoda. El nombre que acompaña la imagen le resulta desconocido, pero su instinto le dice que hay algo turbio detrás de esa presentación pública. Movida por la desconfianza, toma el teléfono y llama directamente a la colonia para preguntar por Dámaso Úbeda, el hombre que aparece en la noticia. La respuesta es un muro de desconcierto. Nadie ha oído jamás ese nombre. El desconcierto se convierte entonces en una alarma que retumba en su interior. Isabel siente que acaba de abrir una puerta que quizá le muestre mucho más de lo que está preparada para ver. Mientras tanto, en la casa de los Merino, la tensión se vive de otro modo. Digna, con los hombros pesados y la mirada perdida, reúne a sus hijos para hablar con ellos. No puede seguir sosteniendo la mentira que la ha carcomido durante semanas. Con voz quebrada, les confiesa la verdad sobre lo ocurrido con Jesús. Ella no fue la responsable directa de la muerte de su sobrino. Por un instante, el aire en la sala se detiene. Luis y Joaquín se miran, tratando de procesar las palabras de su madre. La revelación alivia parcialmente la conciencia de Digna, que siente como si una parte del peso se deshiciera de su espalda. Sin embargo, lo que la espera no es paz, sino la amenaza de que esa verdad se vuelva en su contra con la inminente lectura del testamento de don Pedro. Sabe que cada palabra mal interpretada puede convertirse en un arma letal contra su familia. En la fábrica, el ambiente es igual de tenso pero distinto en su naturaleza. Tasio, consciente de que su actitud reciente ha dejado heridas, decide limar asperezas. Con Andrés habla con una cordialidad medida, intentando reconstruir un puente que parecía derruido. Con Irene, sus palabras suenan más conciliadoras, como si quisiera recuperar la confianza perdida. Ambos gestos marcan un cambio en su postura como director, quizás motivado por la presión o quizás por un sincero deseo de rectificar. Sin embargo, la prueba más dura llega cuando Marta entra en su despacho. Sus ojos transmiten agotamiento, sus gestos denotan que ha llegado al límite. Con voz firme pero triste, le comunica su intención de renunciar, al menos de manera temporal. Tasio, sorprendido, intenta convencerla de lo contrario. Habla de compromiso, de familia, de la importancia de su presencia en la empresa. Pero sus esfuerzos son inútiles. Marta está decidida, necesita ese respiro. La decisión, aunque dolorosa, es irrevocable. Tasio no tiene más remedio que aceptarla. Entre ambos acuerdan cubrir su baja con Carmen, pero el movimiento provoca un efecto dominó inesperado. Gema, casi sin proponérselo, asciende a encargada de la tienda. Un ascenso que la ilusiona pero que también le genera un peso enorme, consciente de la responsabilidad que ahora recae sobre sus hombros. En el laboratorio, el drama personal se mezcla con el profesional. Luis, todavía alterado, le cuenta a Joaquín lo que ocurrió con Cristina. Intentó besarlo. Lo relata con un matiz de culpa, porque aunque él la rechazó, no puede dejar de sentir compasión. Joaquín lo escucha en silencio, con los labios apretados y la mente recorriendo todas las implicaciones de ese gesto. Luis, al desahogarse, se da cuenta de algo aún más perturbador. Cristina siente cosas por él. No es un capricho, no es un error, es un sentimiento que amenaza con desbordarse. Y eso le duele, porque él sigue enamorado de su esposa, pero no puede ignorar el vínculo que lo unía a su ayudante en el ámbito profesional. La armonía que tenían se ha roto, y con ella,
la tranquilidad de sus días. En otro rincón, Gaspar ultima los detalles del traspaso de su cantina. La nostalgia lo invade cuando Claudia le recuerda algunos de los momentos más emotivos vividos allí. Risas, confesiones, celebraciones, heridas compartidas. Cada rincón del lugar parece hablarle de un pasado que se resiste a desaparecer. Sin embargo, Gaspar se mantiene firme en su decisión de marcharse de la colonia. La tristeza impregna el ambiente hasta que la irrupción de Raúl lo cambia todo. Con una sonrisa victoriosa, anuncia que el coche que arregló para su amigo, el Cuerdas, acaba de ganar una carrera. La noticia se convierte en una ráfaga de aire fresco, rompiendo por un momento la pesadumbre que flotaba en la sala. Claudia sonríe, Gaspar se emociona, y por un instante, todos sienten que la vida todavía sabe dar sorpresas amables. En el dispensario, la lucha sigue en otra dirección. Los resultados del ungüento experimental han sido tan positivos que Begoña anima a Luz a seguir probándolo con más pacientes. El entusiasmo inicial choca con la realidad. Para preparar más cantidad, necesita ingredientes que solo Luis puede proporcionarle. La idea de tener que recurrir a él la incomoda, la hace vacilar. Pero la necesidad pesa más que el orgullo, y finalmente decide dar el paso. El simple hecho de pensar en esa conversación con su esposo abre en Luz un torbellino de sentimientos encontrados: esperanza, rencor, deseo de reconciliación y miedo a otra decepción. Por otro lado, Cristina no puede seguir ocultando lo que siente. Con Claudia, encuentra un espacio seguro para desahogarse. Con voz temblorosa admite que tiene sentimientos por su jefe, Luis. La confesión no la libera, sino que la sumerge en una angustia aún mayor. Sabe que esa situación no puede sostenerse, que la única salida es alejarse. Empieza a plantearse seriamente abandonar la colonia, aunque hacerlo signifique renunciar a todo lo que ha construido en los últimos años. La conversación con Claudia revela una joven rota por dentro, dividida entre lo que desea y lo que la realidad le permite. Mientras tanto, Luz toma una decisión crucial. Reuniendo valor, se presenta en el laboratorio y pide a su marido los ingredientes necesarios para seguir elaborando su ungüento. Lo hace con la excusa del trabajo, pero en el fondo es un intento de acercamiento. La conversación que se inicia entre ellos es tensa pero sincera. Hablan de lo necesario, evitan lo doloroso, pero en cada palabra se filtra la posibilidad de una reconciliación. Luis la escucha con atención, y aunque no lo dice, algo en él se ablanda. Luz, por su parte, siente que quizás este sea el inicio de un nuevo camino juntos, uno en el que el resentimiento dé paso al entendimiento. Mientras todo esto sucede, Isabel decide actuar. Con la determinación de quien no teme a las consecuencias, irrumpe en la colonia dispuesta a obtener respuestas. Sus pasos resuenan con firmeza en los pasillos, pero no llega muy lejos. Gemma, que se ha convertido en guardiana de la calma, la intercepta sin dudar. Con un gesto seco y una voz cortante, la expulsa sin miramientos. Isabel, humillada, se marcha, pero no sin antes dejar tras de sí una sensación de amenaza latente. Gemma, consciente del peligro que representa, acude directamente a dirección para advertir a Joaquín. Y es precisamente en ese instante cuando Gabriel, presente en la conversación, se entera. Su rostro se descompone, el pánico lo atraviesa como una ráfaga. La investigación, la intromisión de Isabel, todo se junta en su mente como piezas de un rompecabezas que amenaza con exponerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel siente que el control absoluto que creía tener se le escapa entre los dedos. Y como si la tensión no fuera suficiente, en la casa grande ocurre algo que cambia el tablero. Begoña comienza a mostrar los primeros síntomas de embarazo. Es apenas un detalle, un malestar que pasa desapercibido para algunos, pero no para ella. Lo percibe en su cuerpo, en las señales que solo una mujer reconoce. La posibilidad de un nuevo hijo se dibuja en el horizonte, y con ella, la promesa de un futuro diferente. Sin embargo, también significa el inicio de una nueva tormenta en un entorno donde cada secreto, cada debilidad, se convierte en un arma. El eco de la noticia de Isabel aún retumba en la mente de Gabriel cuando intenta recomponerse en el laboratorio. Se sienta frente a sus notas, con la mirada perdida entre fórmulas y apuntes, pero no consigue concentrarse. La amenaza de que alguien externo empiece a hurgar en los secretos de la familia lo tiene contra las cuerdas. No es solo miedo a que salgan a la luz errores del pasado, es la certeza de que su posición, tan laboriosamente construida a base de manipulación y silencio, puede derrumbarse en un instante. En cada paso que da,
siente el peso de los ojos de Isabel observándolo, aunque ella ya no esté físicamente allí. Es como si su sombra lo persiguiera. El pánico lo convierte en un hombre inquieto, incapaz de sostener la calma que solía exhibir. Por primera vez, su frialdad calculada se resquebraja. Mientras tanto, Digna, tras confesar a sus hijos la verdad sobre Jesús, experimenta una extraña sensación de alivio mezclada con miedo. Ha descargado parte del peso que llevaba en silencio, pero en su interior leía la incertidumbre de qué pasará cuando se abra el testamento de don Pedro. Cada mirada de Luis y Joaquín es un espejo donde reconoce la desconfianza y el dolor acumulados. Ambos hijos, aunque la escuchan, no logran borrar del todo las dudas sobre el papel de su madre en la tragedia. Digna se encierra en la cocina, repasa mentalmente sus palabras, se pregunta si hizo bien en contarlo ahora, justo en el momento en que todo puede volverse contra ella. El tiempo se le convierte en enemigo, y la espera por la lectura del testamento en una tortura. En el despacho de Tasio, Marta deja un vacío que se siente como una herida abierta. Su renuncia, aunque temporal, reconfigura la dinámica en la fábrica. Carmen es llamada para cubrir su puesto, y la noticia corre como pólvora entre los pasillos. Nadie lo dice en voz alta, pero todos saben que la ausencia de Marta puede convertirse en definitiva si no encuentra fuerzas para regresar. Tasio, sentado tras su escritorio, recuerda cada palabra que ella pronunció. Había agotamiento, pero también había un atisbo de rencor, como si en su mente culpara a todos por no haberla apoyado lo suficiente. Y eso lo atormenta. Intentar ser director lo ha aislado de su familia, y ahora paga el precio con la marcha de su hermana. El ascenso de Gemma, aunque práctico, es apenas un parche para tapar un hueco mucho más profundo. Gemma, por su parte, recibe la noticia de su ascenso con sentimientos encontrados. Al principio siente orgullo, un brillo en los ojos que refleja que su trabajo ha sido reconocido. Pero enseguida aparece el vértigo. ¿Estará preparada para semejante responsabilidad? En casa, Joaquín intenta tranquilizarla, aunque en su interior también experimenta una punzada de inseguridad. Que su esposa ascienda significa que el equilibrio familiar se tambaleará, y eso lo asusta. Aún así, Gemma respira hondo, se mira al espejo y decide aceptar el reto. Sabe que si no lo hace, todo el sacrificio de los últimos meses habrá sido en vano. En la cantina, la despedida de Gaspar se va transformando en un ritual cargado de emociones. Claudia lo acompaña mientras él recoge las últimas pertenencias. Cada objeto que guarda parece ser un recuerdo viviente. Una botella que fue testigo de una celebración, una silla en la que se sentaron amigos, un vaso que sostuvo lágrimas compartidas. Claudia, conmovida, le recuerda que no todo se reduce a lo que deja atrás, que también importa lo que construirá fuera de la colonia. Gaspar la escucha, pero en sus ojos hay un dolor que no logra disimular. Dejar la cantina es como arrancarse una parte del alma. La irrupción de Raúl con la noticia de la carrera ganada por el coche de El Cuerdas funciona como un bálsamo inesperado. Gaspar sonríe por primera vez en días, agradecido por saber que al menos algo bueno se gestó dentro de esas paredes. En paralelo, Luz se enfrenta a Luis en el laboratorio con una mezcla de nervios y determinación. La petición de los ingredientes para el ungüento no es solo un trámite técnico, es una excusa para abrir un canal de comunicación. La conversación, aunque breve, deja entrever grietas en el muro que los separaba. Luis siente que su esposa está tendiendo un puente, y aunque no lo admite abiertamente, se conmueve. Luz, por su parte, se va con la sensación de que la reconciliación aún es posible, aunque sea un camino lleno de espinas. Esa chispa, por pequeña que sea, le da fuerza para seguir. Cristina, en cambio, se hunde en la contradicción. Al confesar a Claudia sus sentimientos por Luis, libera una parte de sí, pero a la vez se condena a un dolor mayor. La sola idea de abandonar la colonia se convierte en un fantasma que la persigue. Imagina maletas, despedidas, rupturas definitivas, pero también imagina un futuro donde no tenga que esconder sus emociones. Esa dualidad la desgasta, la convierte en un ser vulnerable que camina con el alma en la mano. Claudia la escucha, intentando ofrecer consuelo, pero en su interior sabe que nada que diga podrá apagar ese fuego. La tensión se intensifica cuando Isabel vuelve a aparecer en escena. Aunque fue expulsada sin contemplaciones por Gemma, no se da por vencida. La humillación que sintió se transforma en una determinación férrea. Cada paso que da fuera de la colonia está marcado por el deseo de volver y encontrar las respuestas que le fueron negadas. Es ese empeño el que se convierte en la chispa del pánico de Gabriel.
Enterarse de que Isabel ha intentado hurgar lo desestabiliza por completo. En su mente, ella ya no es solo una molestia, es una amenaza real, capaz de derribar todo lo que ha construido. En la reunión con Joaquín, intenta mantener el tipo, pero su respiración acelerada y sus manos temblorosas lo delatan. Joaquín lo observa de reojo, quizás intuyendo que hay algo más en juego de lo que Gabriel está dispuesto a admitir. En la casa grande, los síntomas de embarazo de Begoña abren un nuevo capítulo de incertidumbre. Ella, consciente de los cambios en su cuerpo, se debate entre la ilusión y el miedo. La idea de traer una nueva vida la conmueve, pero también la asusta. Sabe que cualquier decisión que tome repercutirá no solo en ella, sino en toda la familia. En sus noches solitarias, acaricia su vientre con la mano, preguntándose si está preparada para este nuevo reto. La noticia, aunque aún no confirmada, lee como un secreto en su interior, uno que pronto podría cambiarlo todo. La colonia entera parece sumida en una telaraña de secretos, confesiones y amenazas. Cada personaje arrastra su propia carga, y cada gesto es una pieza más en el complejo rompecabezas que nadie logra completar. Lo único claro es que la tensión crece, y que la investigación que tanto teme Gabriel puede ser el detonante de un estallido que arrase con todos. Y aunque algunos intentan encontrar consuelo en ascensos, reconciliaciones o buenas noticias, el aire está impregnado de una fragilidad que hace que cada sonrisa se convierta en una tregua efímera. Gabriel, encerrado en su oficina, repasa mentalmente cada movimiento, cada palabra dicha y cada silencio guardado. Se pregunta cuánto tiempo podrá seguir sosteniendo el equilibrio antes de que todo se derrumbe. Y en ese instante, por primera vez, reconoce lo que nunca había admitido: tiene miedo. Un miedo real, visceral, que lo paraliza. Y en esa fragilidad, su figura, antes tan imponente, se revela como lo que siempre fue: un hombre vulnerable, atrapado en su propia red de mentiras. La inquietud de Gabriel crece a cada instante, como si el simple hecho de respirar dentro de la colonia lo pusiera en peligro. No puede evitar mirar por encima del hombro cada vez que alguien pronuncia un nombre, como si Isabel pudiera aparecer en cualquier esquina para desvelar lo que tanto teme. Esa sensación de persecución constante lo vuelve más irritable, más brusco con quienes lo rodean. Los obreros notan el cambio, las miradas se cruzan en silencio. Todos perciben que algo en él se ha roto, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta. Gabriel, acostumbrado a imponer respeto, ahora proyecta una vulnerabilidad disfrazada de autoridad. En medio de ese clima opresivo, Tasio intenta recuperar el control de la fábrica tras la marcha de Marta. Sus palabras conciliadoras con Andrés e Irene son apenas un comienzo, pero en su interior sabe que el terreno que pisa es resbaladizo. El peso de la responsabilidad lo obliga a reconfigurar estrategias, a buscar alianzas que le permitan sostener su cargo. Carmen, convocada para sustituir a Marta, se convierte en una pieza clave. Ella acepta, aunque no sin recelos. No es ingenua. Entiende que ocupar ese lugar la expone a críticas y a rivalidades soterradas. La elección de Gema como encargada de tienda también genera comentarios entre los trabajadores. Algunos la felicitan, otros la miran con sospecha, convencidos de que detrás de cada ascenso se esconde una maniobra política. La fábrica, más que un espacio de producción, se convierte en un tablero donde cada movimiento puede desencadenar una guerra silenciosa. Gema, por su parte, trata de sobreponerse a los nervios. En casa, con Joaquín, la conversación sobre su nuevo rol se repite noche tras noche. Él le recuerda que confía en su capacidad, que siempre ha demostrado ser organizada y comprometida. Pero Gema teme que los demás no la vean con los mismos ojos. La posibilidad de ser juzgada por cada decisión la atormenta. Joaquín la abraza, intentando transmitirle calma, aunque en el fondo de su mirada se esconde un temor distinto. Que el nuevo cargo la acerque más al poder y, en consecuencia, la aleje de él. Mientras tanto, Cristina sigue atrapada en su encrucijada emocional. La confesión a Claudia fue un alivio momentáneo, pero ahora la culpa la consume. Evita cruzarse con Luis en el laboratorio, pero al mismo tiempo busca su presencia, como si el dolor de verlo fuera también una necesidad. Su corazón lee con una intensidad que la desborda, y cada vez que piensa en abandonar la colonia, siente que está arrancando sus raíces. Claudia, que se ha convertido en su confidente, la observa con preocupación. Sabe que Cristina necesita tomar una decisión pronto, porque seguir en ese limbo solo la destruye más. Pero también sabe que aconsejarle huir sería como invitarla a renunciar a todo lo que ha sido hasta ahora.
El ambiente se carga aún más cuando en la cantina Gaspar prepara su última jornada. Claudia lo ayuda, intentando aligerar la tristeza con recuerdos felices. Él, sin embargo, apenas logra sonreír. Sabe que se va, que no hay marcha atrás, pero cada rincón de la cantina le recuerda la vida que deja atrás. Cuando Raúl entra triunfante con la noticia de la carrera, el aire se transforma por un instante. La alegría de su relato, la emoción con la que describe cómo el coche de El Cuerdas venció todas las expectativas, enciende una chispa de orgullo en los ojos de Gaspar. El momento se llena de risas y abrazos, pero apenas dura unos minutos. Después, el silencio vuelve a caer, recordándoles que la despedida está a la vuelta de la esquina. En el dispensario, Luz se concentra en perfeccionar el ungüento, mientras Begoña la anima a seguir adelante. La complicidad entre ambas crece, tejida por la necesidad de apoyarse en medio de tantas turbulencias. Luz, fortalecida por ese respaldo, decide arriesgarse y pedirle a Luis los ingredientes. Lo hace con una mezcla de ansiedad y esperanza, consciente de que esa petición puede convertirse en la llave de una reconciliación largamente anhelada. Luis, sorprendido por la iniciativa, acepta sin resistencia. En su mirada hay un destello de ternura que no pasa desapercibido para Luz. El momento, aunque breve, deja una huella profunda en ambos, como si hubieran encontrado un punto de encuentro en medio del caos. Pero la calma dura poco. Isabel, movida por la frustración de haber sido expulsada, decide redoblar sus esfuerzos. La humillación sufrida a manos de Gemma la empuja a una determinación que roza la obsesión. Sabe que hay algo que se le oculta, y está dispuesta a descubrirlo cueste lo que cueste. Su figura, desde la distancia, se convierte en una amenaza latente que planea sobre la colonia como una sombra imposible de ignorar. Cada intento de acercarse al núcleo de la familia de la reina aumenta la ansiedad de Gabriel, que empieza a mostrar señales de paranoia. Sus compañeros notan cómo se sobresalta ante cualquier comentario, cómo interrumpe conversaciones aparentemente inocentes, convencido de que hablan de él. Su máscara de control se resquebraja, y en esa grieta se adivina el miedo que lo consume. En paralelo, Begoña empieza a notar con más claridad los síntomas de su embarazo. No se atreve a contarlo todavía, pero el secreto crece dentro de ella como un fuego silencioso. En la intimidad de su habitación, acaricia su vientre y se pregunta qué futuro le espera. ¿Será una bendición en medio de tanto dolor, o un nuevo motivo de conflicto en una familia desgarrada por intrigas y traiciones? Sus pensamientos se mezclan con recuerdos de Jesús, con la nostalgia de lo que fue y con la incertidumbre de lo que vendrá. El embarazo, aún sin confirmación oficial, se convierte en un símbolo de esperanza y de amenaza al mismo tiempo. Digna, por su parte, vive con el alma en vilo. La confesión a sus hijos le ha dado un respiro, pero el miedo a la lectura del testamento la atormenta. Cada vez que alguien menciona el nombre de don Pedro, siente un escalofrío recorrerle la espalda. Intenta mantenerse ocupada con las tareas del hogar, pero su mente regresa una y otra vez a ese momento inevitable en el que todo se sabrá. Sabe que no puede controlar el relato que se construirá sobre ella, y esa impotencia la devora. Luis y Joaquín, aunque intentan mantener la calma, no pueden evitar sentirse atrapados entre la lealtad a su madre y el deber de enfrentar la verdad. Ambos conversan en privado, preguntándose qué pasará si el testamento contiene revelaciones que los comprometan. El peso de la herencia no es solo económico, es moral, y lo saben. En sus noches sin sueño, cada uno imagina escenarios posibles, y en todos ellos la figura de Gabriel aparece como un factor de riesgo. Su nerviosismo evidente los convence de que oculta algo, y la sospecha se clava en sus corazones como una espina imposible de arrancar. En medio de todo este torbellino, Joaquín recibe la advertencia de Gemma sobre la visita de Isabel. El hecho de que alguien ajeno a la colonia intente hurgar en sus secretos despierta en él una alarma que se mezcla con la preocupación por su esposa. Cuando ve a Gabriel reaccionar con tanto nerviosismo, no puede evitar arquear una ceja. Sus ojos se encuentran, y en ese cruce silencioso Joaquín comprende que algo grande se esconde detrás del pánico de su primo. No lo dice en voz alta, pero el germen de la desconfianza queda sembrado. La jornada avanza, y la colonia se convierte en un hervidero de rumores y tensiones soterradas. Cada personaje, atrapado en sus propios dilemas, intenta mantener la fachada, pero el ambiente se carga de electricidad. Es como si todos supieran, en lo más profundo, que un desenlace se acerca, que las máscaras están a punto de caer. Gabriel, cada vez más acorralado,
siente que el tiempo se le escapa, que la amenaza de Isabel y la sombra de la investigación son bombas de relojería a punto de estallar. El día avanza, pero para Gabriel no hay refugio posible. El laboratorio, que antes era su santuario de control y experimentación, ahora se siente como una celda de cristal. Cada frasco, cada cuaderno de notas parece mirarlo con reproche, recordándole que los secretos acumulados no desaparecerán aunque él intente silenciarlos. El temblor en sus manos, que trata de ocultar metiéndolas en los bolsillos de la bata, se convierte en un símbolo de su miedo. Lo más duro no es la amenaza de Isabel, sino la certeza de que esa amenaza es real porque él tiene mucho que perder. Lo sabe, y ese reconocimiento lo desarma más que cualquier enemigo. En contraste, Tasio intenta dar muestras de fortaleza. Reúne a los empleados en una pequeña charla improvisada para tranquilizarlos tras la marcha de Marta. Sus palabras suenan seguras, pero su mirada lo delata. La ausencia de su hermana pesa como una losa. Sabe que su salida puede interpretarse como una señal de debilidad en su gestión, y eso lo atormenta. Carmen, que lo observa de cerca, percibe la vulnerabilidad detrás del discurso y decide apoyarlo, aunque sea de manera silenciosa. Su lealtad, nacida del vínculo personal que los une, se convierte en un sostén invisible que le permite a Tasio no derrumbarse en público. Marta, mientras tanto, abandona la fábrica con el corazón encogido. Su decisión de tomarse un descanso no es un capricho, es una necesidad vital. El agotamiento la ha llevado a un límite del que teme no regresar. En su casa, con Pelayo, intenta encontrar la serenidad que le ha sido esquiva durante meses. Pero incluso allí, el peso de las expectativas familiares la persigue. Cada gesto de Pelayo, cada palabra de ánimo, se siente como un recordatorio de que su vida ya no le pertenece por completo. La renuncia temporal es un intento de recuperar el control, aunque sea a costa de alejarse de lo que siempre definió su identidad. En otro rincón de la colonia, Cristina enfrenta a Luis con una franqueza que sorprende incluso a ella misma. No es un enfrentamiento abierto, sino un diálogo tenso en el que intenta aclarar lo ocurrido con el casi beso. Luis la escucha con el ceño fruncido, intentando mantener la compostura. Ella admite sus sentimientos, aunque con un pudor que la hace bajar la mirada. Luis, con un nudo en la garganta, le dice que no puede corresponderle. Sus palabras son firmes, pero la tristeza en sus ojos revela lo difícil que le resulta perder la complicidad que tenían. Cristina se siente derrotada, pero al mismo tiempo liberada por haber dicho la verdad. Es consciente de que no puede seguir trabajando a su lado como si nada hubiera pasado. La idea de marcharse de la colonia vuelve a rondar su mente con más fuerza que nunca. Mientras tanto, Luz prepara nuevas dosis del ungüento gracias a los ingredientes que Luis accedió a darle. En su interior leíta una pequeña esperanza. La de que el trabajo conjunto pueda abrir una puerta a la reconciliación. Sus manos se mueven con cuidado, casi como si cada movimiento fuera un acto de fe. Begoña la observa y sonríe, alentándola a confiar en el proceso. Entre ambas se establece una complicidad que va más allá del trabajo, una alianza femenina en medio de un mundo dominado por secretos y traiciones. Luz, aunque no lo admite en voz alta, siente que quizá aún haya lugar para recomponer su matrimonio. En la cantina, Gaspar y Claudia comparten un silencio cargado de significado. Él, con las llaves en la mano, se despide de un lugar que fue testigo de su vida. Ella, con lágrimas contenidas, le recuerda que siempre tendrá un sitio en la colonia, aunque ya no esté detrás de esa barra. Raúl, con su entusiasmo contagioso, intenta suavizar el momento, pero incluso su alegría no logra borrar la melancolía del ambiente. La cantina, con sus mesas vacías y sus paredes impregnadas de recuerdos, se convierte en un símbolo de los finales que todos temen. La amenaza de Isabel, sin embargo, no se detiene en la puerta. Su visita frustrada la impulsa a insistir. Gabriel, al enterarse de que ella sigue merodeando, se siente acorralado. La ansiedad lo desborda, lo convierte en un hombre incapaz de controlar sus emociones. Joaquín, que presencia su nerviosismo, empieza a atar cabos. No dice nada, pero en su mirada se enciende la chispa de la sospecha. Gabriel lo percibe y, en lugar de tranquilizarse, entra en pánico. Sabe que la investigación no solo amenaza con sacar a la luz verdades incómodas, sino que puede desenmascararlo a él. Cada segundo que pasa se siente como un paso más hacia el abismo. En la casa grande, Begoña continúa lidiando con los síntomas de embarazo. El mareo, la fatiga, los cambios en su cuerpo son señales que no puede ignorar. En su soledad,
Reflexiona sobre lo que significaría traer una nueva vida a un entorno tan convulso. Recuerda a Jesús, la vida que compartieron, y la posibilidad de que este hijo sea un nuevo comienzo. Pero también siente el temor de que sea un nuevo motivo de disputa en una familia donde cada secreto se convierte en arma. La dualidad entre esperanza y miedo la consume, haciéndola más introspectiva que nunca. Digna, en paralelo, enfrenta la mirada de sus hijos tras su confesión. Luis y Joaquín, aunque intentan comprenderla, no logran borrar del todo la desconfianza. Cada conversación con ellos es un recordatorio de que la familia Merino pende de un hilo. La inminente lectura del testamento de don Pedro es un fantasma que se cierne sobre todos. Digna, consciente de ello, reza en silencio, buscando consuelo en una fe que nunca fue del todo firme pero que ahora se convierte en su única tabla de salvación. El día termina con un clima enrarecido en toda la colonia. La sensación de que algo está a punto de estallar se percibe en cada rincón. Gabriel, al retirarse a su habitación, siente que la oscuridad lo envuelve. Se sienta en la cama, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo permite que el miedo lo domine. La amenaza de Isabel no es solo externa, es interna. Lo obliga a enfrentarse a sí mismo, a reconocer que la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. Y ese reconocimiento lo aterra más que cualquier enemigo visible. La colonia duerme, pero el murmullo de los secretos sigue resonando en las paredes. Cada personaje, atrapado en sus propios dilemas, se acuesta con el corazón inquieto. Nadie tiene certezas, todos cargan con preguntas, y en ese silencio nocturno, el destino de todos parece pender de un hilo invisible que se tensa un poco más con cada latido. La noche en la colonia no trae calma. Las sombras parecen alargar las preocupaciones de todos, como si cada secreto adquiriera más peso en la oscuridad. Gabriel, en su habitación, no consigue conciliar el sueño. Sus pensamientos giran una y otra vez alrededor de Isabel, de la investigación, del miedo a que el pasado se haga presente de la peor manera. Se pasea de un lado a otro, con el rostro desencajado, sintiéndose como un hombre al borde del colapso. Cada ruido en la casa lo sobresalta, cada crujido de la madera le parece una amenaza. Es en ese estado de paranoia donde se da cuenta de que ya no controla nada, que su aparente seguridad se ha convertido en arena resbalando entre los dedos. Mientras Gabriel se consume en su propia ansiedad, Isabel no descansa. Su humillación en la colonia la empuja a planear su regreso con más determinación. Sabe que Gemma la ha echado con rudeza, pero también sabe que detrás de esa actitud hay algo que esconder. Su instinto, afinado tras años de observar desde la sombra a la familia de la reina, le dice que está a punto de destapar un secreto de dimensiones impensadas. En su casa, repasa una y otra vez la fotografía de los de la reina junto a Dámaso Úbeda, convencida de que allí está la clave. Esa obsesión la vuelve peligrosa, porque no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. En paralelo, en la casa de los Merino, la tensión se palpa en el aire. Digna intenta dormir, pero su mente regresa sin cesar a la inminente lectura del testamento de don Pedro. Cada palabra que él pudo haber escrito le parece un juicio pendiente sobre su vida. Luis, en su habitación, recuerda la confesión de su madre y siente que la línea que separa la verdad de la mentira se ha vuelto difusa. Joaquín, en cambio, no logra apartar de su mente la imagen de Gabriel nervioso durante la reunión. Ese temblor, esa mirada esquiva, le parecen pistas de algo que no se atreve aún a nombrar. La sospecha lo acompaña como una sombra, y sabe que tarde o temprano deberá enfrentarse a ella. En la fábrica, el eco de la marcha de Marta sigue resonando. Carmen, ahora al frente, intenta mantener la normalidad, pero percibe las miradas inquisitivas de los trabajadores. Gemma, en su nuevo cargo, siente el peso de cada decisión. Las noches en vela se convierten en su rutina, repasando mentalmente lo que debe hacer para no defraudar. Joaquín la observa, orgulloso y preocupado a la vez, consciente de que su esposa se adentra en un terreno donde cada paso puede significar un triunfo o un fracaso. Esa carga compartida fortalece su vínculo, pero también lo tensa. Mientras tanto, Cristina toma una decisión que la desgarra por dentro. Ha reconocido sus sentimientos por Luis, pero sabe que no puede seguir así. En un arranque de valentía, empieza a preparar mentalmente su salida. La idea de dejar la colonia le causa dolor, pero al mismo tiempo le da un extraño consuelo. Quizás, lejos de todo, logre encontrar paz. Claudia, al enterarse de sus planes, se siente dividida. Quiere apoyarla, pero teme que perder a Cristina signifique perder a una amiga valiosa y, además,
un pilar en la rutina del trabajo. La conversación entre ambas es un reflejo de la encrucijada que vive toda la colonia. Todos quieren quedarse, pero todos sienten la necesidad de huir. En la cantina, Gaspar vive su última noche entre cajas y recuerdos. Claudia lo acompaña en silencio, mientras Raúl aparece de nuevo con su entusiasmo inagotable. La noticia de la carrera ganada sigue siendo motivo de celebración, pero el ambiente está cargado de despedida. Gaspar, con la voz quebrada, confiesa que se siente como un extraño en su propio hogar. Claudia lo abraza, intentando transmitirle la certeza de que siempre tendrá un lugar en la colonia, aunque ya no sea el cantinero de siempre. Raúl, emocionado, le promete que lo visitará, que la amistad no termina con un cambio de escenario. La despedida se convierte en un momento de lágrimas contenidas y sonrisas forzadas, un ritual de cierre que deja a todos con el corazón encogido. Luz, en el dispensario, sigue trabajando con el ungüento, cada vez más convencida de su eficacia. Sus manos, aunque cansadas, transmiten una energía renovada. La colaboración con Luis, aunque breve, ha despertado en ella una chispa de esperanza. Begoña la anima con palabras cálidas, recordándole que no todo está perdido, que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Luz escucha y sonríe, aunque en su interior la duda la corroe. ¿Será suficiente este gesto para salvar su matrimonio? La respuesta está lejos, pero por primera vez en mucho tiempo, siente que la reconciliación no es una utopía. En la casa grande, Begoña comienza a aceptar que su embarazo es real. Los síntomas son inconfundibles, y su cuerpo le habla con claridad. La noticia la llena de emoción, pero también de miedo. Sabe que este hijo puede cambiar el destino de la familia, pero también que traerlo al mundo en un entorno tan envenenado es un riesgo. Sus noches se convierten en un diálogo silencioso con el hijo que lleva dentro, pidiéndole fuerza, prometiéndole protección. Es un secreto que todavía guarda para sí, pero que leite en cada gesto, en cada mirada, como un presagio de lo que está por venir. El amanecer del nuevo día no trae alivio. Gabriel, agotado tras una noche sin dormir, aparece en la colonia con el rostro desencajado. Sus movimientos son erráticos, su voz suena cortante. Isabel sigue en su mente como una obsesión que no desaparece. Joaquín, al verlo, confirma sus sospechas. Algo grave se esconde detrás de su nerviosismo. El murmullo de la investigación comienza a circular, y aunque nadie lo dice abiertamente, todos sienten que se acerca un momento de revelaciones. La colonia entera parece contener la respiración, esperando el estallido. Y en ese clima cargado, cada personaje toma su propio camino. Marta busca paz en el silencio de su hogar. Tasio intenta sostener el liderazgo en la fábrica. Cristina se prepara para marcharse. Luz y Luis tantean una posible reconciliación. Begoña guarda en secreto la vida que crece en su interior. Digna reza para que el testamento no la condene. Todos, sin excepción, caminan sobre un terreno minado, donde cada paso puede ser el que lo cambie todo. Gabriel, sin embargo, es el epicentro de la tormenta. La amenaza de Isabel, la investigación que se cierne sobre él, el miedo a ser desenmascarado. Todo lo convierte en un hombre en pánico, un hombre que ya no domina las piezas del tablero. Su caída no es aún visible, pero se intuye inevitable. Y mientras la colonia se mueve entre esperanzas y temores, una verdad se impone. Nada volverá a ser igual cuando los secretos salgan a la luz.